Ah, la todopoderosa inteligencia artificial, la mouse que herramienta misteriosa que promete solucionar todos nuestros problemas mientras silenciosamente amenaza hasta la realidad misma. La IA ha cambiado. Ahora la pregunta es, ¿ha cambiado nuestra opinión? Chan, chan, chan. Muy buen día, espero estén teniendo todos y bienvenidos al capítulo número 5 de Visajes Visajosos, un podcast informal y personal en el que hablamos de los temas e ideas más trascendentales e importantes del mundo para criticarlos, reflexionar y reírnos si es posible, con la filosofía de que no existe tema lo suficientemente tabú e incómodo para no ser abordado y que lo pensemos dos veces. Yo soy Edward Crimson, soy escritor y hablo de arte y entretenimiento con un toque de crítica social y reflexión filosófica en YouTube y otras redes. ¿Cómo vamos? Yo soy Beauty, otra vez aquí, Beauty para los amigos. Ya me conocen, un biólogo que le gusta tirar mierda. Así de sencillo. Y bueno, entonces el día de hoy vamos a estar hablando del tema de la inteligencia artificial. Este es un concepto que ha existido desde que decidimos que las calculadoras no eran lo suficientemente divertidas. La idea era simple, entonces, crear máquinas que pudieran pensar como humanos y solucionar muchos problemas de forma rápida y eficiente. Se escucha bien en papel, pero actualmente es una pesadilla distópica parecida a Skynet, en donde abunda la pornografía generada con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a metérsela y enterrársela la pituda y verguda a la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya nosotros habíamos hablado anteriormente de este tema y nuestras opiniones han evolucionado porque la misma inteligencia artificial cambió. Así que hoy veremos qué tanto cambiamos esas opiniones y qué tan visajoso se mantiene el tema de la IA. Ok. Entonces, me gustaría empezar abarcando con la primera pregunta. ¿Qué piensa usted de las limitaciones intrínsecas que tienen los modelos de lenguaje como ChatGPT? Que es una de las más grandes, ¿no? Como la más reconocida. No, yo diría que es más como la más popular, es como la que está en la mente colectiva en cuanto a popularidad de todas las personas. Porque es que hay muchísimas más, ¿no? Quizá para otra persona le suene más, no sé, la de Midjourney, por ejemplo, o DALL-E, de pronto. Gemini. Gemini, por ejemplo, también. Bueno, ¿cierto? pero en general, modelos de lenguaje. Bueno, en estas limitaciones. IAs. Actualmente están esteroides, ¿cierto? Actualmente ya están esteroides. Antes uno le preguntaba cositas y bueno, de vez en cuando le respondía 1, 2, 3 párrafos. Y ya está, ¿no? Uno tendría que como que buscársela mucho para que poder sacarle el mayor jugo, pero ahora ya ni siquiera eso, prácticamente uno le pregunta lo que sea y ya escribe hasta párrafos enteros. Y son bastantes preguntas las que uno le puede hacer por día. E incluso así uno le puede seguir preguntando y sigue respondiendo bastante de forma efectiva. Más bien la pregunta puede ser si realmente los lenguajes, bueno, las inteligencias de lenguaje pueden entender el lenguaje realmente o simplemente manipular los símbolos, porque entonces entra también la cuestión de si están creando realmente imágenes, no, en el caso de las imágenes, si están creando realmente texto, si están creando realmente lo que están creando o solo están prediciendo qué píxeles o qué textos o qué palabras tienen más congruencia en una secuencia. Pues se supone Entonces, realmente que hay conciencia e inteligencia ahí detrás. se supone que la base, la función, cómo funcionan estas inteligencias, es eso, es simplemente como un buscador evolucionado. Vi por ahí un meme que decía, mis padres buscaban en Google, ahora yo busco en ChatGPT. Y es prácticamente eso, es, usted mete una frase o lo que quiera que haga la inteligencia artificial y la inteligencia artificial va a correlacionar la información que hay con lo que usted quiere. Y así le va a botar el texto, la imagen en debido Pero caso. la pregunta es, ¿eso es realmente real? O sea, ¿eso es demostración de conciencia o de inteligencia? O sea, Bueno, de conciencia no, empecemos por ahí. De conciencia de pronto no, pero de inteligencia, porque es como usted lo dijo, lo que hace es predecir con base en patrones de cómo fue entrenado, ¿cierto? ¿Podríamos decir que eso es inteligencia? O sea que usted me está diciendo que la inteligencia artificial no es inteligente.
sea, yo siento que el nombre de inteligente es para hacerla sonar atractiva, complicada. A veces eso es lo que pienso. Porque es que, Porque contrario a perfectamente eso, la podríamos llamar herramienta de texto predictivo. También le quedaría. bueno, pero hemos visto que las inteligencias artificiales han evolucionado hasta tal punto de que hay inteligencias especializadas en ciertos ámbitos. Por ejemplo, hay una que es una cámara fotográfica que usted le toma la foto a un problema matemático y ella lo soluciona, ¿sí? Entonces uno diría, ¿cómo puede solucionar estos problemas matemáticos si no es inteligente? ¿Sí? Si está replicando, si está, ¿cómo le está diciendo usted? Prediciendo esas cosas, ¿por qué no sería inteligente? ¿Por qué no la podemos llamar inteligente si simplemente la resumimos a que replica? Porque es que creo que entonces la cuestión, el visaje, es con la palabra inteligencia, porque es que creo que nosotros asociamos inteligencia con conciencia y raciocinio. Porque es que cuando usted habla de inteligencia, usted habla o piensa en una persona que por lo menos sepa deducir ciertas cosas. En cambio, usted le pregunta ciertas cosas a la IA y es que incluso usted ya más o menos puede predecir qué cosas hizo o no hizo una IA. Bueno. Por ejemplo, con lo de las imágenes. Si bien ya ahora no se nota tanto qué imágenes se hicieron con IA o no, porque ya ha evolucionado bastante. Por ejemplo, antes el patrón era notar en los trazos de las imágenes y era muy obvio, en las manos, por ejemplo, o en los ojos. Pero ahora ya no es tan fácil. Ahora, o sea, conforme ha estado pasando el tiempo, han habido casos donde es más difícil detectar si algo es real o no. Exactamente. Entonces, por eso podríamos decir que la evolución de las inteligencias artificiales nos podría llegar a conducir a la idea de que ellas son razonables o pueden tener raciocinio. Porque el tema de la conciencia me parece que es un tema más abstracto, por así decirlo, y que deberíamos abarcar, pero ya aparte, porque es un tema que tiene harta tela para cortar. Entonces, hablemoslo como inteligencia, limitémosla a raciocinio. Entonces, ¿las inteligencias artificiales pueden razonar? Pueden procesar datos. Uf, pero es que poniendo los ejemplos o sea, usted mismo lo puso con lo de las fórmulas matemáticas y eso. Eso es interpretar un dato, interpretar símbolos. ¿Cierto? Pero es que eso no es la razón, eso no es la lógica matemática. Eso no es lo que nosotros desarrollamos cuando hacemos esas mismas operaciones, que por cierto las deberíamos hacer nosotros para desarrollar nuestra lógica matemática y no una IA, pero eso es otro tema. El caso es que eso es a lo que yo voy. Si la inteligencia artificial puede coger cualquier problema con cualquier variable y darnos el producto que esté bien, entonces podríamos decir que sí razona, que sí tiene una lógica. ¿Razonar es lo mismo que procesar? No, yo diría que procesar es más abajo que razonar, es un proceso, perdón. ¿Previo? Sí, es un paso previo al razonamiento. Y yo digo que la evolución de las inteligencias artificiales está llegando al razonamiento. Sí, es que esa es la cuestión, podría terminar llegando allá, pero es que de momento decir que sí lo es realmente, que sí es consciente, que sí es que sí razona, por ejemplo. Porque es que cuando, por ejemplo, en el caso del texto, cuando yo debato con ChatGPT o le pregunto algo a Gemini, lo que sea, no suelen ir más allá del reconocimiento de patrones, ¿cierto? Y por eso es que usted nota los textos más o menos cuando los hizo o no los hizo una IA. O sea, no va más allá de uno. Porque yo he visto que cuando usted usa las inteligencias artificiales, le puede decir algo correcto, pero uno dice, no, usted está en lo incorrecto. ¿Y qué le dice? Perdóname por el error. Ajá, exactamente. A pesar de que sí está en lo cierto. Entonces ahí podríamos decir que sí, exactamente, está siguiendo un patrón.
Pero ¿qué es lo que pasa cuando llega a la conclusión que uno hubiera llegado lógicamente por el mismo script, creo que se le llama, o bueno, la orden que uno les da? Eso, el prompt, perdón. Podemos decir que si llega al mismo punto, a la misma conclusión que uno, usó razón para llegar a ese punto y no un proceso o una predicción. Es que yo me baso mucho en la de texto porque es que en la de texto eso es lo que se hace, no hay una intención. Usted le da la intención y ya lo que hace es buscar dentro de esa intención, predice con su base de datos, ¿no? Con su lógica interna, en su entrenamiento, qué textos y qué palabras se encuadran una detrás de otra dentro de la intención que, bueno, valga la redundancia, usted pretendía buscar extrayéndola de ella, pero no que ella misma la haya buscado. ¿Sabe algo particular que pasa con Gemini? Sí. Esa IA coge y le hace el escrito, pero le recalca a usted qué partes fueron sacadas de Google. O sea, supuestamente qué partes son citadas, por así decirlo. Entonces yo le digo, cuando usted crea un texto, usted obviamente cita, porque indagó, averiguó con otros autores qué era lo que pensaban de ese tema en particular que usted está abarcando, ¿no? Entonces eso es lo mismo que hace la inteligencia artificial. Saca un texto y cita. ¿Sí? Entonces ahí podríamos decirle que hizo el mismo proceso que haría uno. No podríamos decir que leyó, porque sí, o sea, se hace otro proceso distinto, pero llega a la misma producción del mismo texto que uno podría llegar con el raciocinio humano. Entonces por eso yo diría que las IAs, hasta el punto que han evolucionado, llegaron hasta... Es que ahí es donde está la clave. Una cosa es el genuino raciocinio humano y otra cosa es emular el raciocinio humano mediante reconocer esos patrones. Y si decimos que hay dos raciocinios, el humano y el artificial, porque es que listo, usted puede emular algo, pero de tanto replicarlo puede llegar a ser. ¿No? ¿Por qué hace eso como si la inteligencia artificial se lo estuviera culeando a usted? No. iba a decirle severa frase para ponerla en el WhatsApp. Toca ponerla de WhatsApp. No, y ahora perdí el punto de lo que le estaba diciendo. ¿Qué mejor lo que me dijo? Bueno, pero eso es a lo que yo quiero llegar, ¿sí? De que la inteligencia artificial, al hacer procesos parecidos a los que nosotros hacemos, podríamos llegar a catalogarla como un raciocinio artificial. Bueno, sí, de hecho así se supone que aprenden los niños, ¿no? Por emulación. Repiten lo que más o menos ven de los padres y así es como aprenden. Y así también aprendemos nosotros. Bueno, entonces podríamos decir que la IA está en que, bueno, pañales ya no. Vamos a ponerle hecho, una edad. Se supone que está como en la edad de un niño de como 2 años, ¿será? 12, 10 años yo diría. Pero es que hay algunas que ya hacen cosas elaboradas. O sea, bastante elaboradas. Desde imágenes hasta, por ejemplo, creo que es esa que se llamaba AutoGPT, que hace lo que usted dice. Investiga, o sea, ya no es que le genere un texto, le investiga en páginas web. No sé, por ejemplo, necesito hacer una tesis de tu trabajo es investigar sobre ese tema, buscar fuentes para Eso ya es más complicado, eso no diría que lo hace un niño de 12 años. Pero diríamos que, o sea, en cuanto a la edad, no lo tomemos tan literalmente, sino como un proceso de aprendizaje. Bueno, ¿sí? En lo de emulación, sí, no nos enfoquemos en el producto, sino en más que todo en el proceso. Porque acuérdese que fue nuestra idea al principio. Nosotros dijimos que no es inteligente. Sí. Eso lo tenemos claro. O sea, el tema de inteligencia artificial radica el problema del visaje en el nombre. No es inteligente. Pero sí podríamos llegar a decir que es razonable. Entonces, por eso decimos que tiene la edad más o menos de un niño de 10 años, en donde ya empieza a explorar, ¿sí? Y ya empieza a ver conexiones entre lo que ha aprendido y lo que hay que explorar. Pero todavía no puedo llegar a decir que tengo procesos razonables muy complicados, por así decirlo. Eso es algo que digamos más o menos con la edad. Entonces podemos concluir eso.
precisamente, en esta primera parte. De esta primera pregunta, sí, la inteligencia artificial no es inteligente. Pero entonces podemos ligarlo a otro tema, ¿no? Para hacer la transición. Y es que con todo este tema de la inteligencia, podemos cuestionarlos si podrá entonces la IA algún día, en algún punto, ¿cierto? Que decimos que está en cierto punto evolutivo, en un futuro, no sé, podría superar entonces la creatividad. O sea, ya ni siquiera la inteligencia, sino la creatividad humana. ¿Podría? ¿Sabe cuál es el problema o el visaje? Porque entonces ahí nos tendríamos que plantear, ¿es posible que una máquina cree arte, literatura o música que iguale o supere incluso las obras humanas? Bueno, ya lo hace, ¿no? O sea, ya hay creación de imágenes y puede crear guiones o textos para libros o películas. Pero igualarse a la de un humano o superarlo. Esa es la cuestión. ¿Sabe el visaje de esto? Que la IA está en evolución, pero nosotros también. ¿Sí? Nosotros constantemente, el artista se está nutriendo de todos los errores o todos los logros de los que lo precedieron. Y entonces así es como que nosotros también vamos evolucionando y nos vamos desarrollando en estas mismas... Pero es que ahí toca un punto como delicado, ¿no? Porque es que usted mismo lo dijo, el artista va evolucionando porque va viviendo y teniendo experiencias que lo moldean su arte, moldean su mentalidad. Pero en cambio a la IA no. A la IA se le entrega un banco de datos, ¿cierto? En el que se le solicita buscar patrones para replicarlos conforme a las necesidades que uno solicite. Sí. Más no experimentar cosas. O sea, podríamos decir que sus creaciones podrían verse, o bueno, pueden verse, porque realmente sí pueden, o parecerse a las de un humano en cuanto, digamos, las imágenes o los escritos, pero que realmente fallan en el sentido de que no tienen la intención y el mismo proceso, no siguen el mismo proceso que sigue un humano. Por ende, no podemos catalogarla, o sea, podríamos catalogarla como inteligencia hasta cierto sentido, pero no podríamos llegarla a catalogar como creativa. Ok, pero ¿sabe cuál es el problema? Que es que esta inteligencia artificial es nutrida por varias personas, porque hasta donde tengo entendido, toda persona que tenga acceso a internet puede tener acceso a estas inteligencias artificiales, y entonces DALL-E o todas las, por ejemplo, las inteligencias que crean imágenes van a ser corregidas constantemente y van a decir como, ven, le falta esto del trazo que usted decía en un principio, ven, le falta ahora esto, pero le doy la razón a usted en que no va a tener la misma intención. Porque es que usted le puede decir a una inteligencia artificial, recréeme la Mona Lisa. Y lo puede hacer, ¿no? Y lo puede hacer. Pero entonces va a haber una diferencia, que cuál es la intención del autor. Y eso es lo que, pues, espero yo, ojalá, que sea lo más apreciado en el arte, ¿no? La intención del autor, el mensaje que se quiere enviar con esta pieza de arte, es lo importante y es lo trascendente, lo que le da el valor al arte, y por lo que espero yo no pueda llegar a ser superado por la IA. Pero hay gente que ahorita está diciendo que lo que genera la IA es igual o sea, está a la altura de lo que genera un humano. ¿Podríamos llamar a esa gente pendeja? No. ¿O tienen hasta cierto punto un argumento detrás de ella? En especial ahora. Porque antes, bueno, uno podría decir, no, es una pendejada, se ve horrible, no escribe bien, le dan alucinaciones, ¿no? Lo típico. Y ahí usted tocó ahora, un punto muy importante. Exactamente. Antes mirábamos todo este tema del arte como algo más espiritual, ¿no? Antes se decía, sí, antes se decía que el autor colocaba alma y cuerpo en cada obra y que quería expresar esto que decimos que es la finalidad de la obra artística. Pero ¿qué es lo que pasa ahorita con la sociedad actual? Que nosotros estamos en la era de la inmediatez, en donde queremos un gato con un gorro de cumpleaños. A mí me vale mierda si está pintado, si está dibujado, si está en crayolas. Yo quiero es mi gato con el gorro de cumpleaños, ¿sí?
Y para la inteligencia artificial eso está bien, porque no hay intención, no hay trascendencia. Pero para mí, superar la creatividad humana significa que va a ser procesos en donde pueda llegar a conmover a ciertas personas y pueda llegar a transmitir un mensaje. Que eso artificialmente no se puede hacer, según mi opinión. Y que esa es la finalidad del arte y de la creatividad humana. ¿Sí? Pero es que ahí entra una cuestión, y es que si usted dice que no sé, que con este tema de la creatividad lo que importa es la inmediatez, o al final es lo que importa. No, actualmente, ¿no? O sea, actualmente eso es lo que importa, lo que les está importando a la mayoría de personas. Pues a la mayoría no, pero a ciertas personas. A la mayoría no, pero a ciertas personas. Pero es que, no sé, decir que si es lo único que importa, entonces ya entra ahí otra cuestión, y es ¿cuál es el valor del arte en un mundo que no aprecia el arte? Sí, vale, yo le puedo pedir lo del que usted decía del perrito, que no tiene una intención, se ve espectacular, mejor de lo que pueda, no sé, dibujarlo algún artista, entre comillas. Y en poco tiempo. Y en poco tiempo, ¿cierto? Y hasta más barato, quién sabe. Pero, pues, ¿dónde queda entonces el arte? ¿Dónde queda, pues, vuelve y juega la creatividad? Exactamente. Entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que detener y pensar. Listo, está bien las imágenes que crea ChatGPT para solucionarme en este momento, pero ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cómo quiero trascender? ¿Sí? Yo quiero reflexionar. Vea que ahí entra algo interesante, ¿no? Porque entonces eso podría decir que eso les eleva entonces más el valor a lo artístico. Claro, o sea, como le estaba diciendo, se supone que el valor, a grosso modo, es esa, la intención del artista al enviar un mensaje a toda la persona que vea, lea o escuche su obra. En cambio, la inteligencia artificial para mí nunca va a tener esa intención, en cuanto no sea inteligente. O bueno, pero entonces, si estamos diciendo que puede llegar a hacerlo. Podría... Maldito perro, hijo de puta. Porque, o sea, bueno, podría llegar a ser inteligente cuando en un futuro madure, ¿no? ¿Cierto? Porque hace como 3 años que hablamos del tema, pues no se decía eso. Pero ahora que ha cambiado mucho, lo estamos hasta considerando. Entonces se está bien abriendo como una ventana de Overton, ¿cierto? En donde lentamente lo vamos cuestionando, ¿no? Bueno, antes no se podía, ¿no? Ahora de pronto se podría, ¿no? Entonces ahorita lo estamos como que, bueno, sí, de pronto, sí, esto y esto se cumple. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? Ah, entonces sí. Bueno, pero es que esto es más visajoso de lo que se había tomado en un principio, desde lo que habíamos pensado en el primer podcast sobre este tema, porque estaríamos diciendo que la IA podría llegar a ser humana, porque estamos catalogando esta creatividad como la creatividad propia de los seres humanos. Entonces, si decimos que puede llegar a replicar este mensaje, estos sentimientos, ¿puede ser humana? Yo diría que no, eso es descabellado. O sea, como lo dije en otro podcast, la bondad ni mierda, lo que tiene que ser es lo que es, hijo de puta, ¿sí? Entonces, ellos son, bueno, ellos, uy, no, es que porque tratarlos de ellos, no. Ya se le puede considerar hasta... No, esas cosas, las IAs... Y cuando Skynet se levante para causar el apocalipsis, usted va a ser uno de los primeros que se muere. Siri le va a decir, sí, guíese usted solo, perra. Eso no podrá llegar a superar la creatividad humana. Entonces puede llegarla a potenciar. Como herramienta, sí. O sea, como herramienta. Apoyo para el ser. Como una persona, ¿cierto? Yo la uso como una herramienta, por ejemplo. Entonces puedo potenciar mi creatividad. O la estaré mermando, ya que estamos hablando del tema de la creatividad. Decimos que por sí sola creativa no es, ¿cierto? Sí. Esa es la conclusión que podemos sacar. Ahora, combinar la intención humana, ¿cierto? Y no solo es como generar el prompt. No me refiero solo a generar una imagen de X o Y cosa. Me refiero a esa... Trabajar de la mano con la inteligencia artificial. Sí, en plan de que usted le diga, bueno, necesito una imagen que tenga tal intención. La IA le genera algo.
¿cierto? Pero entonces usted dice, no, pero es que creo que mejor la voy a coger y yo la voy a llevar por este otro lado, me dio una buena idea, voy a cogerla y y desarrollo y hago esto y esto. Transmuto lo que me dio la IA con base en algo simple y la llevo por otro lado. ¿Eso entonces contaría como creatividad? ¿O como plagio? ¿O como pereza? ¿O como, por lo contrario, carencia de creatividad? No, yo diría que eso aumentaría y potenciaría la creatividad humana. Porque como usted mismo lo dijo, las inteligencias artificiales dan una idea primitiva, por así decirlo. Dan una idea base. Y usted puede transmutar esa idea para mejorarla, para dar el mensaje que usted quiere ir. Es como si usted le dijera a la inteligencia artificial, dame el bosquejo de la Mona Lisa, ¿sí? Pero ella usted no le puede decir, dame una expresión de la Mona Lisa que de tristeza, que de melancolía. Pero es que entra la cuestión de... ¿Qué es lo que le da al final del día valor al arte? ¿Que lo hizo un humano enteramente? O sea, desde principio a fin, del blanco al resultado. ¿O que lo haya hecho nada más? ¿O que lo haya hecho lo mejor perfecto que se le pudo haber ocurrido haber hecho? Porque claro, en este caso estamos diciendo la inteligencia artificial potenciaría esa creatividad, ¿cierto? Pero entonces eso cuenta como precisamente un buen resultado o un resultado que sea artístico, que sea creativo. Como le digo, lo que importa en el arte es la intención, ¿no? Porque es que si usted está esculpiendo, si está escribiendo con algo, si tiene una intención, si tiene un mensaje para transmitir, lo va a hacer mucho mejor. ¿Pero solo la intención o también el proceso? Pues es que la intención promueve un buen proceso. Porque es que si usted hace un escrito, si hace arte sin ninguna intención, la va a hacer desanimado. Porque créame que hacer arte no es fácil. No es como que usted diga, voy a pintar y me siento y pinto y hago trazos así chimbas. Pero, y no. Pero precisamente porque no es fácil, o al menos antes de la IA, tenía su valor, ¿no? Precisamente porque no era fácil. Pero es que aún se preserva el motivo por el cual usted hizo eso, la intención de hacer esa obra de arte, ese mensaje que usted quiere transmitir, es lo que usted lo va a potenciar, lo que le va a decir, independiente de que el proceso sea tedioso, porque personalmente para mí, yo digo que hacer arte es tedioso y que si usted no tiene una razón por la cual hacer esa arte, usted se va a aburrir. ¿Pero acaso no es ese parte del resultado? ¿Cómo así? O sea, aparte de la obra, el sufrimiento por el que usted debió haber pasado. Eso es parte importante de la obra. Entonces, si usted lo elimina facilitándolo con IA, que la IA le dé los bosquejos, que la IA le dé los borradores, ¿no está mermando la creatividad entonces? Ahí radica todo este visaje. Entonces, porque es que no lo está mermando, sino que usted le está ayudando a enfocarse en algo más problemático, más detallado. Entonces volvemos a este tema de la Mona Lisa, ¿sí? En donde el ChatGPT o bueno, estas inteligencias le dan el bosquejo, pero usted es el encargado de darle las facciones a la cara para poder transmitir el mensaje que usted quiere, ¿sí? Que usted se quiera ahorrar más tiempo y le diga, hágame la Mona Lisa triste. Listo, la va a hacer triste. Pero entonces usted puede profundizar más. Usted no se tiene que entrar en el pensamiento de que se va a ahorrar trabajo, que se va a ahorrar sufrimiento, sino que parte de un punto más avanzado y puede profundizar más, puede perfeccionar más, puede enviar ese mensaje más claro. Bueno, eso es cuando la persona tiene la intención de hacerlo, ¿no? Porque ahí es donde podríamos decir que sí realmente potencia la creatividad. Y tiene valor el arte. En ese sentido. Pero también hay gente que no hace eso, que se queda solamente con lo que le dio la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, sí, la creatividad la merma. Para esos casos. Para esa persona en particular, sí, claro. Pero si hay aún ilustrados que desean sobrepasar el sufrimiento, les viene un gran triunfo. Ok. Entonces, vamos con la siguiente pregunta, pues. Le pregunto yo. ¿La IA representa más una oportunidad o una amenaza para el trabajo? ¿Deberíamos temer que las máquinas reemplacen trabajos humanos o ver esto como una evolución natural del mercado laboral?
Estaba pegada, correlacionada a lo que estábamos diciendo antes, ¿no? La inteligencia artificial como herramienta. Como herramienta. Pero, ¿qué pasa cuando la herramienta lo reemplaza a usted? Usted tiene que reemplazar a la herramienta. Y si no puede, porque la herramienta es más efectiva que usted, Se muere. se muere. Eso es un tema, Bueno, un igual fue concepto lo que- evolutivo. Lo que dijimos, ¿no? En Sí. el podcast pasado. Úsala o perece. Exactamente, exactamente. Y siento que no ha cambiado nuestra perspectiva referente a eso, No, ¿no? pero sí ha afectado al mundo, porque al final del día pasó. Y Por la ejemplo, verdad, la presión que están ejerciendo las inteligencias artificiales cada vez es más Por ejemplo, fuerte. en mi caso, quisiera comentar, ¿no? En la empresa en la que yo trabajo, yo ya no prácticamente escribo los guiones, ¿no? Yo trabajaba de escritor en una empresa, Censuren, censuren. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, espere, espere. porque Piticos. yo hacía guiones, ¿cierto? Yo era guionista, era una de mis funciones. Pero conforme fue potencializándose la inteligencia artificial y todo eso, bueno, pues los mandamases, ¿no? Las personas que dan las órdenes, empezaron a ver esto de forma más efectiva. Entonces, claro, entonces empezaban a pedir los guiones a ChatGPT. ¿Qué me tocaba a mí? Para poder, como prácticamente lo dije en el podcast pasado, me tocó a mí empezar a ver cómo sobrevivía yo. Me tocó entonces pasar a ser ya no el escritor, el guionista de lo que se escribía en esa empresa, sino el revisor, el El que corrector, corregía. el supervisor de lo que escribía la inteligencia artificial. Entonces ya no era Edward, escriba un guión de X, Y, Z, enfoque oriental, tal cosa, tal otra, ¿cierto? Sino que ahora es Edward, pida a la inteligencia, tal. Entonces yo ahora sirvo como intermediario, ¿cierto? Le pido a la IA y rectifico si la IA lo hizo bien o no. Y entonces, así como lo hablamos con la parte de la creatividad, ya meto la parte humana, ¿cierto? Y lo reproceso nuevamente para dar algo diferente. Entonces, pero en ese sentido, perdí la esencia de mi trabajo, que era en sí escribirlo desde cero. Ahora ya no, ahora es como más corrijo lo que ya está escrito, solicitándolo. A mí me gustaría hacerle una pregunta. ¿Habían más guionistas en ese trabajo? No. Solo usted. Ajá. Ok. Bueno, lo preguntaba porque le quiero plantear este ejemplo. Haga de cuenta que usted está en una empresa en donde tiene más guionistas. ¿Sí? Es usted y otros dos pelados. Y pasa tal cual lo mismo. Entonces estamos en que la inteligencia artificial los empieza a reemplazar y el jefe les dice: al mejor guionista, al que mejor haga su trabajo, lo vamos a dejar como supervisor de las inteligencias artificiales. Y a los otros dos los vamos a echar. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que yo voy con que la inteligencia artificial promueve la evolución. ¿Sí? No, promueve no, la fuerza. Es que siempre ha porque sido yo no- forzada. Bueno, sí, ese es el punto, siempre ha sido forzada. Sí. Entonces la gente que dice que, pero es que es injusto, que es que mi trabajo, es que yo me esforcé para aprender a dibujar, para aprender a pintar, no, por ejemplo en mi caso aprender a escribir, ¿no? Y llega una IA y me termina reemplazando. Es como, bueno, sí, es feo, lo que sea, pero al final del día es como, desplazado vas a terminar siendo sí o sí. Entonces es como, adáptate o muere. Me tocó a mí, por ejemplo. Y es que siempre ha pero, pasado. Pero sigue habiendo gente que se opone a esta idea, que sigue considerando lo que hace la IA como, o sea, ya ni siquiera como no arte o no creativo o no inteligente, sino como negativo y perjudicial, ¿cierto? Porque eso opaca el trabajo que realmente se esfuerza, le quita el trabajo a las personas, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Llamar a estas personas cobardes, miedosas, débiles, por defender lo que es, defender lo que ellos quieren. Yo les diría que perecerán. Porque es que es lo que está pasando, es lo que dijimos anteriormente. O sea, la inteligencia artificial vino para quedarse y vino para mejorar, ¿sí? Entonces usted o se apega a eso o perece. O sea, es como un tren, se sube o se queda. Y es un tren que no Y el para. tren no para, exacto. Entonces, aquí usted decide si se va a dejar, escuche bien, opacar
dejar opacar por la inteligencia artificial o usted va a ser mejor que ella. Entonces, ¿qué somos usted y yo? ¿Qué es lo que somos? Somos un par de ñeros, gonorrea. No mentiras. ¿Qué somos usted y yo? Porque tenemos que admitir algo, ¿no? Mucho de lo que hicimos del podcast, que estamos reinventando el podcast, lo hemos hecho gracias a la inteligencia artificial. Con la ayuda de la inteligencia artificial nos ha ayudado bastante. Y creo que no hubiésemos como proseguido con el proyecto, ¿cierto? Como lo dijimos en los visajes del año, precisamente porque ya no encontrábamos el tiempo, ¿cierto? Y muchas cosas pasaron. En cambio, la inteligencia artificial nos ha ayudado bastante a acelerar ciertos procesos, nos ha ayudado con ideas, nos ha ayudado con que si escaleta, con horarios, que si esto y esto y esto otro, ¿cierto? O sea, nos ha acelerado y potenciado precisamente. Sí, claro, y es que sin este tercer integrante, pues no pudiéramos suplentar todos estos cambios que han venido llegando, ¿no? Y probablemente el proyecto hubiese terminado, o bueno, no hubiese seguido, o no estuviera avanzando como está avanzando ahora. Probablemente Entonces hubiésemos ahí, seguido subiendo un capítulo por año, como terminó pasando en años pasados. y no hubiera empleo. Entonces aquí vemos un claro ejemplo de, bueno, a grosso modo, de que esta inteligencia artificial nos ayudó con el proyecto y nos ayudó a generar trabajo. Que no es solo reemplazo. Pero es que bueno, estamos terminando como a favor de la inteligencia artificial, ¿no? Y vamos a tirarle mierda, tirémosle mierda. Pero ¿cómo se le tira mierda a esto? Yo podría, no sé, decir el argumento, volver con el argumento, mejor dicho, de la gente que todavía se opone a todas estas cosas. Pero es que intentando defenderlo realmente no puedo porque pues siento que realmente es una cuestión de miedo. Genuinamente es como una cuestión de miedo, de que decir, bueno, pero es que me esforcé y que todo esto y qué pasó con mi esfuerzo y llega un hijo de puta con un prompt, ¿cierto? Y ya genera texto, ya genera imagen, entonces tiene igual o mayor valor que mi trabajo. Exactamente. Eso es lo que yo estaba tratando de hacerle decir. Pero ¿qué podemos concluir usted y yo que estamos en este caso a favor? Que la inteligencia artificial es una herramienta desafortunada para los conformistas. Que la inteligencia artificial... View tirando factos. View tirando mierda. ¿Por qué? Porque, como les dijimos, la inteligencia artificial es este tren que va a atropellar al que se le atraviese. Pero entonces usted decide ponérsele enfrente al tren o decide subirse al tren para llegar más rápido a su destino. Estoy filosófico. View está con esteroides. Estoy filosófico. Hasta que se hablan. Es que particularmente este tema de la IA me parece que ha generado controversia, pero a manera mal. Porque... Pero es que fue lo que le estoy diciendo, hay gente que todavía se resiste a ella. Pero ¿por qué tirarle mierda, por ejemplo, a un martillo que te ayuda a colocar un clavo? Que te ayuda a colocar un... Porque de pronto eso lastima, no sé, lastima la autoestima, por ejemplo. Es como, bueno, pero es que yo lo puedo hacer por mi propia mano, ¿no? Uy, vaya de clavo ni huevuta tornillo con el puño. Es lo que le estoy intentando decir, ¿cierto? Para que no quedemos chupándosela los dos a la IA. Es tratar de defender la posición de los artistas. En ese caso de los artistas. De los trabajadores me importa un carajo. La verdad me gustó que hiciera eso. Porque los guiones que escribía no me gustaban. O sea, porque pues... Hay una ventaja de lo que es la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial no se cansa, ¿no? Pues le puede escribir por horas y horas o generarle imágenes por horas y horas de lo que usted quiera. Y ¿cierto? Es que por eso... Pero en cambio uno como trabajador, uno se cansa de hacer las estas de... Los guiones, todo. Los guiones, las hojas de cálculo de esta mierda. De Excel. Usted se cansa también de dibujar, por más que le guste, usted es un humano, se cansa, ¿cierto? Pero la inteligencia artificial no. En cambio sí le puede ayudar a quitarle del camino todos esos procesos que uno no quiere hacer y más bien ayudarlo a centrar en lo que uno sí se quiere concentrar. Exactamente. Que es lo que me terminó pasando. Que yo creía, o sea, cuando me dijeron la noticia de que ahora tengo que revisarle a la IA los sesos, al principio me asusté. La verdad, yo dije, bueno, hasta aquí llegó, tocará actualizar el portafolio y buscarse otro trabajo. Y resultó que no. Resultó que entonces me tocó ahora revisar todas estas IAs y terminé yo con más tiempo libre para hacer otras cosas. Pero es que eso también involucra menos trabajo y menos trabajo también involucra menos dinero.
Entonces ahí es donde podemos tocar el tema de que no solamente es una cuestión de reemplazo, sino también una cuestión económica, ¿sí? ¿Vale? Porque si yo no tengo qué hacer, si alguien lo hace mejor que yo, si la IA lo hace mejor que yo, ¿de dónde yo voy a sacar el dinero para ello? Pero es para subsistir. Mire que no lo veamos tanto como la pérdida del trabajo, sino como el cambio del trabajo, la evolución del trabajo. Porque es que usted antes era guionista y ahora se convirtió en supervisor de guiones, por así decirlo. Hechos por IA, ¿no? Pero entonces usted me dice que siendo supervisor le queda más tiempo. Pero menos dinero. Hace menos trabajo y tiene menos dinero, ¿sí? Todo eso es correspondiente. O sea, todo eso baja. Pero entonces usted con ese tiempo libre no puede hacer proyectos o cosas que le mejoren. Porque es que, mire, yo siento que lo que más radica los orígenes del mal en el mundo como tal es la avaricia, ¿sí? Porque es que usted con un sueldo, digamos, estable y con tiempo para poder hacer sus proyectos, ¿no consideraría que llegaría a esa felicidad que tanto anhelamos? De esa felicidad que se habla desde el griego, los griegos, perdón. Pues eso es lo que espero, ¿no? Ojalá, eso es lo que ojalá. Pero es que uno espera algunas cosas, pero es que la transición hasta tal cosa, pues puede ser dolorosa, ¿no? Sí, por ejemplo, pero no hay que tenerle... Ya hemos escuchado de los casos de empresas despidiendo un montón de gente porque inteligencias artificiales, ya está pasando, ¿no? Les quitaron el trabajo. Entonces, ¿qué pasa con eso ahí? Bien por el empresario que logró optimizar, ¿no? Bien por las personas que el producto les llega más optimizado. Pero entonces, ¿qué hay de los desplazados? Tiene que evolucionar. O sea, esto es una vista simple, lo acepto. O sea, ese sufrimiento lo tienen que aguantar. Y el desempleo, la pérdida probablemente de sus casas. Pero trabajos. Es que uno no tiene que llegar hasta ese punto. Ojalá que no pasaran cosas malas en este mundo. Ojalá el mundo fuera bueno para todos. Pero no lo es. ¿Sí? Mire que esto con las inteligencias artificiales también pasa con las personas. Porque digamos, usted siendo guionista, no le aseguraba nada que un guionista mejor que usted llegara y le quitara el puesto. ¿Sí me entiende? Bueno, sí. Entonces, este tema de la presión que ejerce ya sea la inteligencia artificial o otra persona es algo que siempre ha pasado y que uno como humano siempre ha conllevado. Es que pongas a pensar, es que es fácil decirlo, pero pongas a pensar en la situación. Es fácil decirlo y difícil hacerlo. Haciendo, ¿cierto? El trabajo que usted está haciendo. El trabajo que usted está haciendo. Imagínese que llega una máquina y su jefe le dice, esta máquina lo va a hacer. Ojalá. ¿Y sabe por qué? Pero entonces, ¿de qué va a subsistir usted? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hay trabajos que, como usted lo dijo, son engorrosos, ¿sí? O trabajos que por mucho que usted lo hace, se terminan volviendo engorrosos, se terminan como aburriéndolo a uno. Eso es lo que pasa con trabajos que son sencillos, que son fácilmente reemplazables, ¿sí? En mi caso, yo me puedo catalogar como una persona que es fácilmente reemplazable. Es que por extensión podríamos decir que muchas cosas se pueden volver sencillas a la larga. Entonces cualquiera puede ser reemplazado, cualquier trabajo puede ser reemplazado. Ahora entonces la pregunta es, ¿las personas deben ser reemplazadas o van a ser reemplazadas? ¿Es eso bueno que pase? Yo diría que las personas... Porque lo que estoy diciendo es esto. De esa situación hay algunos que se benefician más que otros. Sí, que evolución y que eso y que lo que sea. Pero es que claro, es fácil decirlo cuando usted tiene un bolsillo o la empresa es suya, ¿cierto? Y usted lo único que tiene que hacer es optimizar. Usted no se preocupa por aguantar el hambre, ¿cierto? Y ok, usted optimiza, pero ¿qué hay de la persona? Por eso yo le estaba preguntando, ¿qué hay de la persona entonces que fue desplazada? ¿Qué hace entonces? ¿Usar la IA también a su favor para optimizarse como lo hicieron aquellos que lo despidieron? ¿Esa sería la idea? Esa sería una buena solución, porque es que no es dejarlo, no es que lo despidieron, sino dejarse despedir. Por ejemplo, en mi trabajo, yo digo que... Pero usted me decía, ojalá lo reemplacen. Ah, sí, ojalá. Entonces, pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no me han reemplazado? Ahorita llevo trabajando en eso y no me han reemplazado, ¿sí?
y no han reemplazado, por ejemplo, a mi superior. Pero ¿cuándo llegará el tsunami hasta usted? Le ¿Cuándo le llegará a usted el agua al cuello? Le pongo un ejemplo de exclusivamente mi trabajo. La vez pasada se dañó una manguera, ¿sí? Y estábamos un pelado y yo, que se supone que somos los que más sabemos, los más probables que nos reemplacen, por así decirlo. Sí. Llegamos a solucionarlo y llegó nuestro jefe. ¿Y qué es lo que pasaba? Que nosotros, entre la euforia, estaba saliendo agua, nos estábamos mojando, estábamos estresados, no pudimos solucionarlo. Llegó mi jefe, y si escucha esto, jefe, perdón por imitarlo: huevón, doble la manguera, así no sale más agua. Así de sencillo. Así de sencillo. No salió más agua porque cogió, no sé si ustedes han visto las mangueras de los carros, sí. Que si usted las dobla, no se corta el suministro de agua y ya, deja de correr. Entonces lo que usted está diciendo es que usted no ha sido reemplazado porque alguien no ha pensado en reemplazarlo, pero es reemplazable. Sí, claro, soy reemplazable y exactamente. Es eso lo que yo quiero ir con decir que no me he dejado reemplazar. Ahí entra una pregunta. ¿Usted prefiere hacer una estupidez pero que le paguen o que no le paguen pero hacer algo que tenga significado? Pues es que una cosa es lo que a mí me gustaría y otra cosa es la que me toca, ¿no? Porque ahorita estoy haciendo estupideces porque me pagan, pero a mí me gustaría hacer cosas significativas, bueno, así sea sin pago. Y es que eso también es otro visaje que tendríamos que hablar, el mismo empleo. Precisamente si un empleo es reemplazable, es porque quizá no era la gran cosa en principio. Ah, sí, como eso es lo más sencillo. Que ya llevo conociendo que me dicen que eso, trabajaban en cosas de hacer estas mierdas de Excel, sí. ¿Cierto? Ya eso lo hacen las IAs. Y así ¿cierto? Fueron fácilmente reemplazados, porque su trabajo era sencillo y se dejaron reemplazar. ¿Se dejaron? Se dejaron, porque es que, mire... O sea, ¿usted tenía alguna opción ahí? O sea, es que usted era menos óptimo que la IA, en este caso. Pero entonces, ¿por qué usted no evolucionó? Porque es que bueno, estamos hablando del conformismo, ¿no? Usted se conformó con hacer un trabajo tonto, estúpido, innecesario, de mierda, ¿cierto? Porque le estaban pagando. Y ahora que llegó la IA a machetear, pues... Entonces va a llorarle a la IA. Entonces ¿no? Va a llorar porque la IA le llegó. Aquí no es, exactamente. ¿Sí? El que es reemplazado es porque tiene un trabajo fácil, ¿sí? Y el que no es reemplazado es porque tiene suerte. Aún tiene suerte. No, y yo digo que tiene... O de pronto sí tiene alguna habilidad. O hay algo ahí. Es que esto sería una manera fea de reemplazar, de decirlo, pero aún tiene valor laboralmente. Es eso. Enriquecer su valor laboral, o bueno, su valor general, ¿no? Porque pues uno no crece. Valor, genuinamente. Exactamente, porque es que uno no solo tiene valor laboral, sino también personal o hasta cierto punto físico. Bueno, pero entonces creo que eso ya es tela para otro visaje. Porque es que el tema del trabajo no es solamente lo que pasa con la IA reemplazarlo, sino el trabajo en sí, los trabajos. Exactamente. Sí. Entonces lo que podemos concluir es que, vale, sí, la IA es algo injusta, cómo reemplaza a las personas, pero al final del día es algo que inevitablemente va a pasar. No, ya lo habíamos mencionado en nuestro podcast pasado, que pasaba desde la revolución industrial, ¿cierto? Con la llegada de máquinas, ¿cierto? Pasó con la revolución de las computadoras, pasó con la revolución de internet, ¿cierto? Los carteros, por ejemplo, ya no existen, ahora existe Gmail, por ejemplo, o cualquier correo electrónico. Y el internet también ha en sí quitado muchos trabajos, así como ha dado muchas oportunidades de trabajo. Bueno, pues el mismo caso pues con cualquier trabajo, en este caso con la IA. Totalmente de acuerdo. Entonces, volviendo a la pregunta de que si representa una oportunidad o una amenaza, diríamos que ambas, ¿no? Porque es una oportunidad, es una invitación para usted adquirir valor, en este caso laboralmente, pero también de la misma naturaleza vienen siendo una amenaza para su empleo. Entonces yo creo que vamos a plantear la última pregunta para el último tema. De momento, para ir cerrando de momento, de pronto en algunos 2 años a ver cómo va evolucionando la IA, planteemos más temas, ¿cierto? Pero entonces cuando estemos con ChatGPT apuntándonos en la cabeza diciendo digan esto, hijo de putas, digan esto.
Bueno, entonces sería así. ¿Deberíamos temer a la IA o más bien colaborar con ella? ¿Cómo podemos aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece esta tecnología? En especial, no sé, en los casos de la gente que ha sido, como ya lo veníamos diciendo, reemplazada, que ya fue reemplazada. Yo diría no llorar sobre la leche derramada y empezar a verla como una herramienta. Yo siento que eso es lo más importante. Sacarle el jugo. Exactamente. Sí, porque es que explotarla laboralmente a esa perra. Como lo veníamos diciendo, o sea, llegó para quedarse y no se va a ir. O sea, por más que uno llore en Twitter, en Instagram, por más que uno se quiera oponer a las imágenes generativas por IA, ¿cierto? O a mi caso que me reemplazó como guionista, ¿cierto? Sacar el mayor provecho de todas formas. Si ya fueron reemplazados, pues bueno, sería tomar la IA y de alguna forma sacarle algún jugo, sacarle algún provecho para ustedes ya entonces. En este caso, la ventaja es que ya no sería para un tercero, ¿cierto? Ya no es para una empresa, sino para ustedes mismos. Entonces, quizá también podríamos ver una evolución, no solamente en el trabajo, sino también en ese caso de la educación, cómo uno aprende, cómo uno trabaja, el valor genuino que uno está creando y por el que uno le están pagando. Porque lo que decíamos del trabajo, algunos les pagaban por realmente rascarse las bolas. No hacían realmente algún trabajo, algo que fuera valor, y aún así les pagaban. Entonces llegó la IA, les quitó el trabajo, entonces ahora sí se vienen a quejar. Y claro está que este proceso de cambio no es fácil, ¿sí? No es como que usted diga, perdí mi trabajo y ya, me siento contento al día siguiente y voy a sacarle el mejor provecho a la vida. No, obviamente usted es un ser humano que se deprime, pero ¿qué es lo que pasa? Que este tema, este visaje de la inteligencia artificial, como muy bien usted lo dijo, es algo inevitable. Como Thanos. Epa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como todas las evoluciones, revoluciones que han pasado, que hemos conllevado, toca seguir adelante. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo seguir adelante? Vamos a matarnos todos y ya no habrá servidores para la IA. Poniendo como ejemplo nosotros mismos, ¿no? Lo que llegamos a hacer con el podcast. El podcast ahorita está avanzando bastante porque la IA nos ha ayudado y facilitado muchas cosas, ¿no? Porque la hemos usado a nuestro favor. Porque la cogimos de perra, esa es la conclusión. Cojan a esa malparida IA, cójanla del cuello y díganle, usted es mía malparida, usted es una perra y me va a hacer caso a mí y usted no me va a mejorar a mí porque yo voy a mejorar en base a lo que usted me da. Perra. Enfaticen en lo de perra. Ahora la pregunta es si eso genera el suficiente valor para vivir de ello, ¿no? Porque claro, también entraba la otra cuestión que habíamos planteado el podcast pasado, es que sí va a eliminar mucha gente que estaba muy cómoda, ¿cierto? Pero también digamos que va a perpetuar cierto grado de mediocridad, porque como entonces redefinimos el valor que le damos a algo, la atención que le damos a algo, ¿cierto? Pues es que eso ya es como algo más de nosotros, ¿no? Algo de autorreflexión en donde usted dice qué valor tiene mi trabajo y asimismo cómo se lo voy a cobrar a las demás personas. Se lo dijo la propia empresa que lo despidió. Su trabajo vale un culo. Su trabajo vale mierda. Que el de una IA. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el trabajo, la tarea próxima de uno hacer? Es conllevar eso, exactamente. Digievolucionar. Cójase un palo, no me acuerdo con qué era que se daban látigos los... Con un látigo. No, pero es que es como un látigo con varios látigos. Ok. Entonces, de ese látigo, hijo de puta, y digas, yo soy una mierda, pero yo soy una mierda que quiere mejorar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con la ayuda de mi mayor enemigo, del que me quitó el trabajo. En la historia, ¿no? En el sí. shonen de peleas cuando el protagonista se une con el villano para derrotar a un villano más malvado. Goku y Vegeta, sos grande. Eso, hagan un Gogeta, marica. Ya, ¿quieren ejemplificarlo? Hagan un Gogeta. ¿Funcionarse entonces con la I? Sí, véanla como una compañera y no la vean como algo superior a ustedes. Porque es que a la final, ustedes son el que le dan el valor, ese plus a los trabajos que van a hacer. Esa es su responsabilidad, dejémoslo así. Dale el valor a las cosas que ustedes hacen.
Nadie más va a valorar las cosas que ustedes mismos hacen. Para todos, pues va a ser un trabajo sencillo. Usted es el único que le va a dar el valor en sí a todo su trabajo. Entonces, de alguna forma, lograr sustentarse, lograr vivir con la idea. Pero como hemos hecho siempre, como siempre hemos hecho. Que tengamos al alcance. Sí. Pero bueno, es que igual esa es nuestra perspectiva porque nosotros no estamos tan en contra de este tema, ¿cierto? En especial porque a mí ya me está afectando directamente con mi trabajo. A usted de pronto algún día. Y bueno, y el podcast pues lo está y el podcast afectando nos está directamente. Al final del día ayudando, más que perjudicarnos. Y mire que particularmente en mi universidad, como les digo, yo soy estudiante de biología. La inteligencia artificial en cuanto a hacer artículos, bueno, no artículos científicos, sino informes, es muy buena. Porque como lo decíamos en un principio, inteligencias artificiales como Gemini, que a usted le citan, usted puede coger y ver si esa información es verídica y le ayuda a buscar artículos o textos que puedan nutrir su propio producto, que sería el informe. Entonces es eso, es una herramienta de búsqueda. Es como Google digievolucionado. Entonces concluimos que ChatGPT es mi perra y yo puedo hacer lo que se me dé la gana con esa mierda. Bueno, porque ahorita le tengo una propuesta. Eso, hijo de puta. Fuera de cámara. Bueno, vamos a fumar marihuana. No, mentiras, no le jalamos a eso. Entonces yo creo que podemos ir cerrando, gente. Eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Ya veremos si luego hacemos una tercera parte, si la IA cambia demasiado, si nos arrepentimos y nos tragamos nuestras palabras. Hoy sería espectacular ese. Y quiero escuchar ese del otro lado de la moneda, ya que Skynet nos asesinó o algo por el estilo. Bueno, ya lo veremos. Entonces, de momento, mi mensaje es denle like a este video y suscríbanse al canal para que Viud y yo podamos hacernos multimillonarios vendiendo mujeres generadas por la inteligencia artificial en OnlyFans. Ojalá. Negocio multimillonario. Ojalá. ¿Sabe qué? Eso de Dalí, papi, lo va a poner es a producir, hijo de puta. Y pues nada, y escríbanos en los comentarios qué les pareció el capítulo, si están de acuerdo con nosotros o creen que somos unos pendejos ignorantes o lo que sea, no sé, háganoslo saber en los comentarios. Por mi parte es eso. ¿Ayuda algo que decir? No, nada, yo ya dije lo que tenía que decir. Conclusión de este capítulo. Bueno, es que Viud está de acuerdo porque él no ha sido reemplazado. Eso también es verdad. Sí, mi trabajo ha sido muy gratificado por la IA. Viud apoya la inteligencia artificial porque su trabajo no ha sido afectado por el asunto. Y por eso mismo digo que evoluciona en base a mi ignorancia. Pero pues no, todo es malo. La verdad, me parece una bonita reflexión que sí, que cojan la IA como una herramienta y no como un enemigo. Que pues a la final a todos nos va a afectar o a todos nos afecta en poco o gran medida. Y pues ya cerrando con esto, me despido. Muchas gracias por escucharnos. No se les olvide que en nuestro canal hay muchos más capítulos. De hecho, hay 4 más. Por el momento. Bueno, vémonos. Cortando en 3, 2, 1.